Una iglesia imitable. ¿Quién ha sido para usted la persona de la cual considera usted, verdad, que ha aprendido más en el Evangelio? Si usted hace una pequeña evaluación y empieza a decir cuál es esa persona que el Señor ha utilizado mucho en su vida para poder a usted enseñarle las verdades de las Escrituras. ¿Quién ha sido su ejemplo? ¿Quién ha sido su ejemplo o su modelo a seguir? Claramente, muchos dijeran, es nuestro Señor Jesucristo. Sí, está bien la respuesta. Pero, ¿qué persona, hermano en Cristo, hermana en Cristo, perdón. Es que vi a Cristina, por eso. Le ha ayudado a usted en ese proceso de formación? ¿Quién ha sido ese ejemplo? ¿Quién ha sido ese modelo? Y también quisiera preguntarle a usted en esta mañana si su carácter, usted considera que su carácter refleja el carácter de Cristo. Su vida, ¿puede usted considerar que su vida es un testimonio de lo que Dios está haciendo en su corazón? Ese poder transformador del Evangelio. Aquellos que son padres, tus hijos te consideran un modelo, un ejemplo a seguir. Aquellos que son esposos, tu esposa te considera a ti como un modelo, un ejemplo a seguir. ¿Y cuánto el Evangelio de Cristo ha permeado, ha transformado tu corazón, amado hermano? Y es más, si la iglesia, hermano, si todos los hermanos fueran como tú dentro de la iglesia, ¿cree usted de que el apóstol Pablo pondría a la iglesia Gracia y Verdad como un ejemplo a seguir en el Evangelio? Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la iglesia de los tesalonicenses, porque esta iglesia, el apóstol Pablo lo consideraba como un ejemplo a seguir. Y de todas las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia, la única en todo el Nuevo Testamento que Pablo la considera como un modelo a seguir, como un ejemplo para las demás iglesias. Y lo vamos a hacer a través del estudio de esta carta, una iglesia que es un ejemplo. Vamos a ir al versículo 6. En el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y el primer punto de esta mañana es siendo discípulos de Cristo. El apóstol Pablo viene y le dice: hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores. Acuérdense que en el versículo anterior, en el versículo 5, usted lo puede ver, que dice que el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que ese evangelio llegó con poder en el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo estaba mencionando acerca de ese poder transformador del evangelio, y ahora del versículo 6 al 10 empieza a hablar acerca de ese poder transformador, de ese efecto del evangelio en el corazón de los hermanos de Tesalónica o los tesalonicenses. Y lo primero que dice: hermanos, ustedes han venido a ser imitadores. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se manifestó de manera visible ese poder transformador en el corazón de los hermanos de Tesalónica o los tesalonicenses? Y es lo que Pablo está abordando en este momento, del versículo 6 al versículo 10, a tal punto que podemos afirmar que la iglesia de los tesalonicenses eran iglesias que habían aprendido muy bien acerca de qué es ser el discípulo de Cristo. Ahora, este tema de ser imitador de una persona, en este caso Pablo, porque él es imitador del Señor, es algo que se puede ver no solo en la carta de los tesalonicenses, sino que es algo que usted puede verlo en otras cartas. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios 4:16 dice Pablo, le dice a los corintios: por tanto,
os ruego que me imitéis. Siempre en esa misma carta, primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces Pablo estaba consciente, en primer lugar, de su integridad, de su carácter, de su caminar en el evangelio, de su testimonio. Su carácter reflejaba el evangelio que predicaba. Por eso él con autoridad le decía, no solo a la iglesia de los tesalonicenses, sino también a la iglesia de los corintios, les decía: imítenme a mí. ¿Cuántos podemos afirmar de esa manera categórica como lo hace el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras? ¿Cuántos en esta iglesia podemos afirmar y poder decir a los demás hermanos: hermanos, imítenme? Porque yo reflejo ese carácter que las Escrituras dicen. Porque hay madurez, porque hay entendimiento, porque hay sabiduría. Y probablemente usted diga: qué orgullo el de Pablo. Pero no es un orgullo lo que está hablando acá, hermano. Está hablando acerca de ese modelo. Pablo, en otras palabras, les está diciendo: hermanos, yo soy una persona pecadora como usted. Yo soy una persona que tiene muchas luchas como usted. Sin embargo, he aprendido a descansar en la gracia del Señor y el evangelio me está transformado. Imítenme. Imítenme. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando al Señor, yo estoy imitando a su palabra. Yo estoy imitando a Jesucristo. En otras palabras, si le ponemos una frase a esto, una palabra a esto, lo que Pablo se estaba hablando, se estaba refiriendo acerca de el discipulado. Y el discipulado es muy necesario en las iglesias hoy en día, hermano. Creo que es necesario ese acompañamiento. Y en este momento podemos ver esos en estos versículos que vamos a estudiar. Si observamos detenidamente cómo sucedió ese proceso de discipulado en la vida de los hermanos de Tesalónica, vamos a entender que en primer lugar es el Señor el que manda a cada una de las personas que nos van a discipular. Usted, como lo vimos hace unos sermones, puede observar en el libro de los Hechos, capítulo 16, que es Dios el que manda a Pablo a Macedonia para poder compartir, para poder predicar, para poder proclamar el mensaje del evangelio. Entonces, los manda a Macedonia. Y usted puede observar que cuando llega a Filipos, ¿qué le pasó a Pablo en Filipos, hermano? Fue encarcelado. Bueno, anteriormente de haber sido encarcelado, acuérdese que dice las Escrituras que el Señor abrió el corazón de Lidia. Entonces viene y como al predicar este evangelio, evidentemente estaba en contra de una idolatría bien establecida en Filipos. Eso, quieras o no, atacaba también la economía de las personas que estaban detrás de estos intereses. Entonces muchas personas estaban descontentas de la predicación del evangelio que el apóstol Pablo estaba haciendo, a tal punto que lo hicieron que meterlo preso, y antes de meterlo preso, fue azotado. La palabra es clara y dice de que estando en cárcel en Filipos, dice, después de haber sido azotado, hermano, él cantó himnos estando preso. Y después usted puede ver la conversión del carcelero de Filipos, que está también en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17. Y usted puede ver que después Pablo se dirige a Tesalónica. Entonces fue una persona que sufrió por causa del evangelio. Llegaron a Tesalónica a predicar, a proclamar ese mensaje de salvación. Y estando ahí, dice en Hechos capítulo 17, que ellos empezaron a proclamar el mensaje de Jesucristo. Durante 3 semanas, algunos, y lo hemos tocado anteriormente, sostienen que fueron 6 meses,
los cuales estuvo Pablo enseñando a los hermanos de Tesalónica las doctrinas, quién es Cristo, qué es el Evangelio. Para que ustedes puedan entender un poco más, en ese tiempo, hermano, las personas que eran los discipuladores, ellos enseñaban las verdades, pero también tenían que modelar esa enseñanza que ellos estaban haciendo. Y lo que se acostumbraba, al igual que nuestro Señor Jesucristo, es que a los discípulos, con los discípulos convivían, vivían en la misma casa, convivían. Y eso era lo que se acostumbraba. Es cierto, había un discipulador, había la persona que enseñaba, pero esta persona llevaba a todos los discípulos y era un acompañamiento diario que se estaba haciendo. Enseñaban y tenían que modelar la verdad en la cual ellos creían. Y ese modelo de discipulado, hermano, es lo que debemos de practicar hoy en día. Claro, no estoy diciendo vámonos todos a la casa, se van acá a dormir allá a la casa todos los hermanos, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene que existir un acompañamiento en el Evangelio. Y en la iglesia funciona de manera similar. Dios viene, llama a pastores, llama a ancianos para cuidar a su rey. Estos deben tener un carácter conforme a las Escrituras, como dice primera carta de Timoteo capítulo 3, y luego estos deben de discipular a otros. Luego que esas personas hayan sido discipuladas, estos deben de discipular a otros miembros también. Y así nos cuidamos los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros venimos, nos congregamos, aprendemos de la palabra de Dios, pero es necesario tener un discipulado. Porque es bueno aprender de las Escrituras acá. Aquí aprendemos principios que nos pueden servir en nuestra vida. Pero ya el día de mañana que ustedes se enfrenten a su trabajo, que vayan a sus casas, ustedes van a tener que aprender y también ejercer todo esto que ustedes están aprendiendo aquí. Van a tener que llevarlo a la vida práctica. Y eso es lo que cuesta, hermano. Poner en práctica los principios de las Escrituras. Sabiduría. Y es cierto que el Señor nos lleva a nosotros continuamente en todo este proceso, pero para eso es que el Señor diseñó la comunidad, hermano. Dentro de la comunidad hay personas que son maduras en la fe y hay personas que son nuevas en la fe. Las personas maduras en la fe se esperan que enseñen a los demás que son nuevos en la fe cómo es este caminar en el cristianismo, cómo es este caminar dentro del Evangelio. Como iglesia, Gracia y Verdad, y voy a abrir un poquito acerca de lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Desde hace alrededor de unos 2 meses, hemos estado orando desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, por este proyecto acerca del discipulado, que nosotros consideramos que era algo que no se estaba desarrollando dentro de la iglesia de manera intencional, de manera constante, y creíamos que llegamos a un momento en el cual los hermanos necesitaban ser discipulados. Entonces estuvimos orando, realizamos el proyecto, cómo lo íbamos a estar efectuando, y hace 2 meses iniciamos con los líderes de la iglesia con este proceso de discipulado. Y en ese proceso de discipulado nosotros lo que hacemos es enseñarles a los líderes cómo deben de vivir de acuerdo a las Escrituras, cómo tener una mente bíblica, cómo modelar, cómo reflejar ese carácter de Cristo continuamente. Ahora, ¿por qué escogimos a los líderes? No es que hagamos acepción de personas en ninguna manera, hermano. En primer lugar, los líderes han sido las personas de las cuales nosotros nos hemos apoyado constantemente. Y hasta cierta forma ellos ya van encaminados en todo esto. La idea, tal vez desde el inicio no podemos tomarlos a todos en cuenta, pero la idea es que luego que estos líderes hayan sido discipulados, establecer otros grupos de discipulados y así todos juntos poder aprender a qué es caminar dentro del Evangelio. Es necesario tener ese modelo, es necesario tener ese acompañamiento, hermano.
poder tener ese consejo para poder nosotros seguir creciendo. Es necesario, Dios lo ha diseñado de esa manera. Y es bien bonito a la vez, porque usted puede ver cómo el Señor va haciendo la obra en el corazón del creyente y cómo el creyente va madurando en la fe. Yo me recuerdo que el primer grupo que Dios me dio la oportunidad de poder discipular fue en la iglesia de San José Guayabal. Ahí estuvimos sirviendo. Por mucho tiempo estuvimos sirviendo en la iglesia. Y me recuerdo que en ese entonces, hermano, estaba joven, tenía más cabello, por cierto. Y mi pasión era, no trabajaba en ese entonces, hermano, solo estudiaba. Estudiaba en la carrera de ingeniería civil, estudiaba también teología y servía al Señor también. Entonces, a mí, el fin de semana nos íbamos desde el día viernes, allá dormíamos en la iglesia, ya le he comentado, teníamos una suite pastoral, ¿verdad? Ahí en el púlpito, y la idea era ir y compartir con los hermanos. Entonces, estando ahí, estaba como encargado de jóvenes dentro de la iglesia. Escogimos a 4 o 5 jóvenes, los cuales todos los sábados nos reuníamos de 2 a 3 horas enseñando las Escrituras. Uno de los libros que desarrollé con estos jóvenes fue Santiago. Entonces, lo que yo aprendía de Santiago, yo le enseñaba a ellos y juntos íbamos a ir. En ese momento, hermano, después de la reunión, ¿verdad? Que era al mediodía, 11 de la mañana, compartíamos, veíamos que teníamos de comida, ¿verdad? Algunas veces yo hasta bromeo con una hermana, porque una vez la hermana nos dio de almuerzo arroz en leche, hermano. Y yo le decía, hermanita linda, ¿a quién le da arroz en leche usted de almuerzo? Le decía yo. Y nos tocó aprender juntos. Nos tocó convivir juntos. Y es bien interesante porque ese discipulado prácticamente estuvo como 3 años, estuve continuamente ahí, enseñando a esos jóvenes y ver cómo el Señor va transformándolos a ellos. Era algo, a mi forma de ver, era algo muy precioso. Ver cómo ellos iban creciendo, cómo iban madurando, cómo aquella persona, aquel joven que era una persona impetuosa, lleno de ira, impulsivo, a la luz de la palabra del Señor, cuando era confrontado con su pecado, ya esta persona cambiaba esa ira en mansedumbre, esa impaciencia en paciencia. Y eso solo lo hace la obra, la hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Y formamos una relación que hasta la fecha con cada uno de ellos todavía nos seguimos llevando. Es más, a 3 de ellos tuve la oportunidad de casarlos a ellos también. Y a pesar de que ya no estoy en Guayabal, sino que estoy aquí en San Salvador, siempre nos comunicamos y hablamos y alimentamos esa relación. En otras palabras, hermanos, lo que quiero decir es de que el discipulado es algo que se mantiene toda la vida. Esa relación es algo que se mantiene toda la vida. Y es algo único, es algo precioso poder contar con mis hermanos en Cristo en este proceso de crecimiento. Y es algo que nos está enseñando la palabra del Señor. Entonces, si ustedes pueden ver, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es una tremenda bendición, hermanos, contar con hermanos que se dedican el tiempo para instruirnos en las Sagradas Escrituras, o hermanas que se dedican el tiempo en instruirnos en la palabra del Señor. Es una tremenda bendición que alguien se tome el tiempo para poder enseñarme. Y enseñarme bien, ¿verdad? No estoy hablando de alguien que enseñe mal, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que vive genuinamente el Evangelio. Es una tremenda bendición tener discipuladores y que nos enseñen a la luz de las Escrituras a pensar y actuar reflejando el carácter de Cristo. Es precioso tener esos hermanitos que
por amor a mí, me confrontan el pecado para que yo pueda crecer. Me ayudan en este proceso de crecimiento y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por aquellos hermanos que por algún motivo el Señor ha utilizado para direccionarme cuando yo necesitaba un consejo. Gloria a Dios por ello. Y es interesante porque en el versículo 7, después vamos a regresar al versículo 6. Miren cómo es el proceso en todo esto. En primer lugar, Pablo es enviado por el Señor a Macedonia, fue a Filipos, luego fue a Tesalónica, luego pasó a Berea. Viene Pablo y les dice: hermanos, ustedes son imitadores, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, hay un proceso en el cual hay un aprendizaje. Hay un proceso en el cual yo estoy teniendo un discipulador y estoy aprendiendo a cómo vivir una vida en santidad, a aplicar los principios de las Escrituras a mi diario vivir, a cómo poder ser un buen esposo, cómo poder ser una buena esposa, cómo glorificar a Dios en el trabajo, cómo glorificar a Dios en la crianza con mis hijos, por ejemplo. Hay un proceso en el cual yo estoy imitando. Y mira el versículo 8, versículo 7, dice: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pero también hay un proceso en el cual usted ha alcanzado cierta madurez y usted tiene que ser un ejemplo y tiene que ser una persona que discipula a otros. Este era el caso de los tesalonicenses. Ahora bien, aquí hay un principio detrás de todo esto, y que quien no se constituye un imitador no puede llegar a ser un ejemplo. Es necesario aprender, hermano. Es necesario que usted se siente un momento y que tenga un espíritu enseñable, que pueda aprender de las verdades de las Escrituras. Hay un tiempo en el cual es necesario aprender. Y no es que solo ese tiempo vamos a aprender. No, vamos a seguir aprendiendo. Y más con el tema del Señor, con lo que es quién es Cristo, quién es Dios, las Escrituras. Es algo de lo que nunca, jamás vamos a poder decir: hasta aquí ya completé mi nivel de aprendizaje. Algo que siempre usted va a continuar aprendiendo. Pero va a llegar un momento en el cual usted ha crecido y ha madurado en la fe. Y usted va a ser un ejemplo. Ahora, ¿cuándo podemos nosotros decir: hermano, usted ya puede ser un ejemplo y puede enseñar a otros? Eso es algo que se debe hacer en primer lugar en oración, hermano, y en segundo lugar de manera intencional, involucrándonos en la vida de los hermanos. No es algo que va a ir de lejos: como viene así agarradito con la esposa todos los domingos, este es un buen esposo. No es apariencia, no es algo solo que vemos con los ojos, sino también es algo que nosotros conocemos. ¿Se recuerdan cómo se establecía el discipulado anteriormente? El discipulador convivía con sus discípulos. Los discípulos veían ese ejemplo en el discipulado, veía cómo él se comportaba diariamente. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Para nosotros poder lanzar a una persona y decir: esta persona está preparada para discipular a otras personas, tenemos que ver constantemente el carácter de esa persona. Si esa persona en realidad hay un fruto del Espíritu dentro de él o dentro de ella. Si en realidad es un esposo, si en realidad es una esposa de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si hay un espíritu enseñable en el corazón de él, si hay humildad en el corazón de él. Un parámetro que de manera personal yo ocupo mucho es cómo responde esta persona cuando es confrontada con su pecado. Normalmente las personas que son inmaduras en la fe responden con veneno. Pero una persona madura en la fe es una persona que reconoce que hay un error, que hay un pecado y que hay que corregirlo. Y agradece por el tiempo que esta persona se dedicó de confrontar su pecado, porque sabe que no es perfecto. Madurez. Entonces llega un momento en el cual estas personas pasan a ser un ejemplo, como el caso de los tesalonicenses. En el versículo 7 dice que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído. Cuando habla acerca de Macedonia, está hablando acerca de las iglesias de Filipos y la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, acuérdense en Hechos 17, dice que ellos, todo lo que estaba predicando el apóstol Pablo, ellos iban a ver si iba de acuerdo a las escrituras de lo que ellos aprendían. A esa iglesia de Berea llegaron a ser un ejemplo para ellos, los tesalonicenses. Cuando habla acerca de Acaya, habla acerca de la iglesia de Corintos y la iglesia de Atenas. Entonces, usted puede ver el ejemplo, modelar la verdad del evangelio en nuestras vidas. Y ese proceso de discipulado, hermanos, es algo que nosotros debemos de hacer continuamente. No solo dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestros hogares. Y aquí me voy a extender un poquito más, es acerca de el rol del esposo discipulando a su familia. ¿Cuántos esposos, hombres, hay acá? Amén. Amén. Bueno, y si no levanta la mano, no sé qué es. Amén. Pero, ¿cuánto tiempo invierte usted discipulando a su esposa? Hay matrimonios que probablemente es la esposa el que discipula al marido. Porque el marido es muy inmaduro en su manera de actuar. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Si ese es su caso, hermano, entonces usted tiene que aprender más de las escrituras, ser enseñable y poder enseñar a su esposa y discipularla a ella, a que ande en los caminos del Señor. Los hombres tenemos esa responsabilidad. Debemos de ser hombres en el hogar. La autoridad, hermano, es algo que algunas veces se malentiende, que es algo que tenemos que exigir y hacer. No, hermano. A medida que usted se familiarice, y valga la redundancia, con su familia, usted va ganando el respeto de ellos, porque ellos van conociéndolos a usted. Como usted es, que usted está enseñando una verdad y en la casa está viviendo esa verdad que enseña. No solo es con las esposas, con la esposa, perdón, ¿verdad? Para que no se malentienda, sino también con nuestros hijos. Los niños, así chiquititos, usted los ve ahí, pero los niños constantemente están evaluando cómo usted actúa dentro del hogar. Ya les he dicho, tengo un niño pequeñito, Lucas, ¿verdad? Ese niño es como una esponjita que absorbe todo, aprende todo de manera rápida. Y a mí me da risa, ¿verdad? Y como él observa todo lo que nosotros hacemos. La vez pasada él se subió a su cunita, abrió donde nosotros guardamos los desodorantes, ¿verdad? Saca el desodorante y él solito empieza a echarse desodorante, hermano. Y hasta así mete la camisa y todo. Y yo le decía a mi esposa, ¿y cómo él aprendió a hacer eso? Viendo. Un ejemplo. Los hijos también necesitan ser discipulados continuamente. Ahora, bajo esa base es que viene Pablo y nos destaca características por las cuales considera que la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia digna de imitar o una iglesia imitable. En primer lugar, vamos a ir al versículo 6, en la segunda parte, dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo destaca la manera como ellos se gozaban en medio de la tribulación y dice: hermanos, la manera como ustedes recibieron la palabra en medio de la tribulación es un ejemplo, porque ustedes se gozaron a través de ello. Para que ustedes entiendan un poquito más acerca de ello, ustedes van a
Si quieren vamos al libro de Hechos, capítulo 17, vamos al versículo 5 para que ustedes entiendan qué significa recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. Este versículo lo hemos tocado anteriormente, pero para que ustedes entiendan. Mire, el versículo 5 de Hechos 17 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo en estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, la soltaron. Cuando en Tesalonicenses habla acerca de que ellos habían recibido la palabra a través de esta tribulación, de eso se refieren. Desde sus orígenes, cuando Pablo se presenta en Tesalónica para predicar acerca de quién es Jesucristo, hubo adversidad, hubo celos, dice ahí. Las personas estaban levantando falsas acusaciones en contra de Pablo, a tal punto que alborotaron a las masas y los cristianos eran traídos a las autoridades porque estaban diciendo de que el mensaje que estaban predicando era en contra del César. Y es más, después usted lee el capítulo 17, ustedes pueden ver que después de eso fueron perseguidos Pablo, Silas, Timoteo, y el punto es de que los querían matar, hermano, por causa del mensaje que ellos estaban enseñando. Entonces vinieron los hermanitos en Tesalónica y lo que hicieron es enviarlos a Berea para cuidarlos a ellos. Entonces la pregunta es, hermano, imagínense el panorama, es un panorama un poco difícil los que nos presentan las Escrituras de cómo el mensaje del Evangelio había llegado a los tesalonicenses. ¿Se imaginan ustedes esa iglesia que era una iglesia nueva en la fe, que había recibido ese mensaje y que 3 semanas, 6 meses, póngale hasta 6 meses, ellos vieron cómo los pastores, las personas que habían invertido tiempo para enseñar el Evangelio, los tuvieron que huir a Berea, los tuvieron que enviar a Berea por causa del Evangelio que ellos habían predicado? En otras palabras, esos pastores que eran los que les estaban guiando, se tuvieron que ir. Se fueron, una iglesia nueva, y además de eso, había muchas personas que estaban en contra de la verdad que ellos mismos creían. Eso era un panorama poco alentador, hermano. Pero dice, y vamos a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice que recibieron esa palabra en medio de esta gran tribulación. Y hay una característica ahí, que cuando ellos recibieron esa palabra, lo hicieron con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra con gozo. Los tesalonicenses, a pesar de que a Pablo le tocó irse a Berea, porque su vida corría riesgo, a pesar de que eran nuevos en la fe, a pesar de las adversidades que conllevaba el seguir a Cristo, estos hermanos abrazaron el mensaje del Evangelio y lo abrazaron con gozo. Y el gozo, según Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. Entonces, póngase a pensar, hermano, ellos estaban sufriendo y estaban gozándose por lo que estaban sufriendo por la verdad del Evangelio. Y esa característica Pablo les dice, eso hay que imitar. Me encanta esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos habla acerca del sufrimiento y que el sufrimiento es parte de nuestro discipulado en el cristianismo. El cristianismo continuamente está siendo evaluado a través del sufrimiento. No hay nada como el dolor, no hay nada como el sufrimiento, no hay nada como la aflicción para forjar el carácter del cristiano.
Y es algo que tenemos que imitar constantemente, hermano. No hay nada mejor que la aflicción para demostrar lo que hay en tu corazón, la condición de tu corazón. La persecución lo que hace es santificar a la iglesia. Si no, póngase a pensar la última vez que usted sufrió, que usted fue afligido en su corazón por A o B circunstancia, enfermedad, cualquier tipo de circunstancia, una circunstancia familiar, problema de desempleo, una aflicción, la última que ha provocado un gran sufrimiento en tu corazón, hermano. ¿Cómo afrontaste ese sufrimiento? Porque ese es un parámetro de qué tan estable, qué tan firme estás en el Evangelio, qué tan maduro estás en el Evangelio. Normalmente las personas que son inmaduras en la fe ante el sufrimiento, ante la adversidad, responden de maneras pecaminosas. Como por ejemplo, resentidos contra Dios. Le dicen: Señor, ¿por qué me permites pasar por todo esto? Si yo te he servido, si yo te he predicado, si yo he hecho aquí, que he hecho allá, te he ofrendado. Pero eso lo que denota, hermano, es un gran orgullo dentro de ti. ¿Quién eres tú para reclamar al Señor cuando Él está obrando en tu corazón continuamente a través de esa situación? Eso refleja el carácter del cristiano, la aflicción, la madurez se nota en los tiempos de crisis. Amén. La madurez se nota en los tiempos de crisis. Una persona inmadura en la fe en los tiempos de crisis tambalea, porque no ha entendido esos principios básicos, no ha entendido el Evangelio, lo que significa. Y responde pecaminosamente. Pero una persona que es firme en lo que cree, en la verdad del Evangelio, a través de la crisis, lo que hace es seguir confiando en el Señor. Porque Él sabe lo que hace. Y no es que nosotros no dudemos, hermano, somos pecadores. Claro que lo podemos hacer. El problema es cuánto tiempo a ti te tarda discernir que lo que está pasando en tu vida, Dios lo ha permitido para poder hacerte crecer. Eso. Algunos les tardan 10, 15 años en aprender a madurar esa parte, otros tardan semanas. Entonces, la madurez se nota en los tiempos de crisis. Nosotros no nos gustan las dificultades, hermano. Huimos de ella. No nos gusta enfrentarnos a las aflicciones o al sufrimiento. Pero eso denota en nuestro corazón que nosotros no hemos aprendido a morir a nosotros mismos. Y eso es algo que debemos de atender. Y es algo que nos enseñan las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 5, si usted quiere vamos a Hechos capítulo 5 para que vean ese gozo a través del sufrimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó la tarea de la gran comisión a sus apóstoles. Y ellos en el libro de Hechos narra acerca de los principios, los orígenes de la iglesia. Entonces en Hechos capítulo 5, del 17 al 42, usted puede ver un pasaje donde Pedro y Juan son perseguidos. Y luego en el versículo 40 dice de que ellos fueron apresados, los metieron presos, y en el versículo 40 dice: y convinieron con él, y además de ser preso, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y mira el versículo 41, hermano, cómo responden ellos ante el azote y ante la adversidad. Mira el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y no es que Pedro y Juan sean sadomasoquistas y que le encanta que les peguen, hermano. Ese no es el punto acá. El punto aquí es la actitud en medio de la adversidad. Ellos que los hayan azotado por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo era algo digno para ellos. Porque ellos estaban haciendo la tarea que les había encomendado el maestro. Ellos estaban apasionadamente predicando el evangelio, obedeciendo lo que el Señor Jesucristo les había mandado, y que le hayan pegado por causa de ello, para ellos era algo honorable. Que te castiguen por hacer las cosas correctas, hermano, ellos lo consideraban como algo honorable. Eso es tener una perspectiva correcta. Imagínate por un momento el efecto de nuestras vidas en la vida de otras personas cuando tenemos esa concepción clara acerca de quién es el evangelio, de qué es el evangelio, de quién es Cristo. Vivir de acuerdo a ello. Solo póngase a pensar, hermano, los tesalonicenses, el ver que el apóstol Pablo, y eso es algo que tocó en el versículo 5, que había llevado ese mensaje del evangelio en el poder del Espíritu, con plena certidumbre o con plena convicción. El ver al apóstol Pablo convencido de lo que estaba predicando y ver esa convicción luego de que, a pesar de que lo querían matar, a pesar de que lo querían apresar, a pesar de que lo querían azotar, él continuaba enseñando el evangelio, el ejemplo que recibieron los tesalonicenses. Por eso es que los hermanos de Tesalónica, ellos vieron el ejemplo en Pablo, en Silvano, en Timoteo, y por eso ellos imitaron lo mismo. El poder del ejemplo, hermano, del testimonio, el efecto de nuestras vidas en la vida de otras personas. Y eso es algo característico en la iglesia de los tesalonicenses. Nosotros debemos de vivir nuestra vida continuamente pensando que nuestra vida es como una casa de cristal que está continuamente siendo observada por los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe. Y no solamente ellos, sino también los inconversos ven cómo nosotros nos comportamos continuamente y cómo reflejamos el carácter de Cristo continuamente en nuestro trabajo, incluso en el tráfico, hermano. Entonces estamos continuamente siendo observados. Volvamos a la primera carta de Tesalonicenses. Ya dejamos por sentado que los tesalonicenses fueron impactados por el ejemplo de Pablo, porque ellos vieron todo el sufrimiento, la persecución de predicar el evangelio, a la vez vieron la convicción, el denuedo y la confianza de Pablo en Dios e imitaron esa cualidad. Y ellos se gozaron en el Espíritu. Probablemente usted puede decir que lo más sabio que pudieron haber hecho los tesalonicenses luego de tener ese tiempo de persecución, hermano, era: mejor nos vamos a esconder un ratito, que se calmen las aguas y vamos a seguir predicando. Usted puede haber pensado, eso hubiera hecho yo. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos continuaron predicando, porque eran fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguieron adelante con la proclamación del evangelio, y esta es la tercera característica de estas personas. Miren, el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque esta iglesia era una iglesia imitable, porque esta iglesia proclamaba el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra clave ahí en el versículo 8 y es divulgada. La Biblia de las Américas aparece como ha resonado. O sea que ellos, además de reflejar el carácter de Cristo en su vida, ellos tomaron en serio la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo tomaron en serio. Resonado es, para que usted tenga una idea, viene cuando habla acerca de resonado, habla acerca de un eco. Yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños, yo no sé si alguna vez usted ha pasado en ese túnel que está ahí por el aeropuerto de Ilopango, ¿verdad? Después de Bosques de la Paz. Ahí hay un tunelito que siempre cuando llueve, ahí se inunda todo, ¿verdad? Pero yo cuando estaba pequeño yo vivía en la colonia Santa Lucía, que ahí quedaba cerca, ¿verdad? Y me encantaba cuando pasábamos por ahí, nos íbamos a algún sector Cojute, con cualquier otro lado por ahí con mi familia. Me acuerdo de cuando pasábamos con mi abuelo en ese túnel, nosotros bajábamos la ventana y empezábamos a gritar con mis hermanos, decíamos ¡ah! Pero cuando nosotros pasábamos, nosotros escuchábamos el eco en ese túnel. Y ahí empezábamos a gritar cualquier cosa, Marcelo, y empezamos. Incluso ahora que ya estoy grande, a veces que pasamos con mi esposa, también lo hago, hermano. Entonces, ese eco es lo que está hablando acá, resonando. Cuando habla acerca de que ha sido divulgada, ha resonado, es un eco de comunidad a otra comunidad. O sea, el ejemplo de ellos ha ido resonando en todas partes. El evangelio que estaban proclamando ha ido a resonar. Y dice, salió de vosotros. Mis amados hermanos, ¿usted considera que la iglesia Gracia y Verdad ha resonado de la misma manera? Que en los corazones de los hermanos existe el deseo de poder proclamar el mensaje de salvación con denuedo, con convicción, de causar ese eco en otras comunidades, en otros lugares. ¿Usted proclama el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con otra persona? A veces en nuestros trabajos no queremos hablar del evangelio porque nos avergonzamos. No queremos que la gente se dé cuenta que somos cristianos. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que no queremos que los otros se den cuenta que somos cristianos? Porque cuando nos contratan no decimos, yo soy cristiano de entrada. Porque eso nos va a llevar a nosotros a actuar conforme al cristianismo que nosotros profesamos. Y eso es lo que no nos gusta. Que cuando nosotros explotamos en el lugar de trabajo y sos cristiano y vas a la iglesia y sos reformado, bueno, deformado, mejor digamos, no nos gusta. Resonado, ese eco. Y en los Tesalonicenses podemos ver esa combinación efectiva de la predicación del mensaje del evangelio o el desarrollar un evangelismo con el testimonio de vida de los creyentes que llevan ese mensaje. Hay algo genuino detrás de ese mensaje y se denota en el carácter del mensajero. Y eso fue lo que destacó Pablo acá, que dice que ha venido
ser ejemplo. Dicen en el versículo 7, versículo 8, ha sido divulgado, resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. La convicción, la confianza en Dios era algo que las personas que rodeaban la iglesia de Tesalónica sabían de que había una fe genuina en los tesalonicenses. Una combinación efectiva. Y acá vamos a desarrollar un principio, hermano, también. Y es que las personas no respetan una enseñanza si no va acompañada de un testimonio o un estilo de vida. Y eso es algo que nosotros el día de ahora en la clase de membresía estábamos hablando, hermano. Cuando el Señor nos permite poder enseñar a la congregación, los pastores, los ancianos, debemos de modelar ese estilo de vida o ese carácter continuamente. Por eso es que cuando alguien es nombrado como anciano de la iglesia, esa persona ha sido evaluada constantemente en su manera de ser, en su carácter, en la manera como él se expresa con los demás hermanos, en la manera como esa persona actúa en su matrimonio. Ese es un buen parámetro, cómo actúa en su familia. Entonces, las personas, y eso es algo muy cierto, no respetan una enseñanza si no va acompañada de un testimonio o un estilo de vida. Y eso es algo que continuamente se nos enseñaba anteriormente, hermano. Es que no importa que el pastor tal tenga 5 mujeres, lo importante es que el mensaje que está predicando es el mensaje del evangelio. ¿Usted cree que así es? Porque en lugar de demostrar algo verdadero, lo que está demostrando es algo falso. Y si esa persona que dice que está predicando el evangelio no lo vive en su vida, ¿qué me hace pensar que no va a adulterar cualquier otra verdad bíblica? ¿Qué me hace pensar que no va a adulterar la palabra del Señor para que las personas puedan aplaudir su pecado? Adulteran, falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas vidas. Y es algo bien interesante porque fue tan impactante el testimonio de los tesalonicenses que el apóstol Pablo dice que no tiene necesidad de hablar nada. Amados hermanos, procura vivir lo que enseñas. Procura vivir lo que enseñas. Y lo voy a repetir otra vez, procura vivir lo que enseñas. Agarrando un poquito el ejemplo de que los discipuladores convivían con sus discípulos en aquellos tiempos, yo me puse a pensar, ¿qué tal si por una semana aquellos hermanos que están dentro de mi grupo de discipulados convivieran conmigo durante una semana en la casa? ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué pensarían de mí? Ahora, no solo yo, agarre usted también su parte. ¿Qué tal si aquellas personas que usted le ha dado un consejo, que Dios le dio sabiduría y usted le dio un consejo apoyado en la palabra de Dios? ¿Qué tal esa persona que tú instruiste en tu matrimonio, en el matrimonio de ellos, perdón, lo llevas a tu casa por una semana para ver cómo tratas a tu esposa? ¿Crees tú que ese consejo te lo van a tomar, aunque sea de las escrituras, en base al ejemplo que tú estás ahí? Probablemente el consejo lo tomen, hermano.
pero tú estás aconsejando algo de lo que no vives. ¿Eso cómo se llama? En otras palabras, hipocresía. Póngase a pensar, hermano. Aquellos que hemos dado algún tipo de discipulado, si estas personas vivieran por una semana, no le ponga una semana, póngale 3 días, pues, que vivan con usted. ¿Creen ustedes que tendrían el mismo concepto de usted? Si ni siquiera los perritos de la casa lo quieren, hermano. A eso vamos. Debemos de procurar vivir lo que nosotros enseñamos. Pero esto solo puede ser si hay una conversión en nuestro corazón. Y esa es la siguiente característica. Mire el versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí lo que habla, y este es un ejemplo, un pasaje de las Escrituras que nos habla acerca de la conversión, el arrepentimiento y la fe. Ahí podemos ver que los hermanos de los tesalonicenses, ellos fueron abiertos sus ojos porque eran personas escogidas por Dios. Dios los hizo nacer de nuevo. Ellos se dieron cuenta de que estaban adorando a ídolos. Ellos se arrepintieron de ese pecado, arrepentimiento, estaban abrazando la idolatría, estaban abrazando el pecado, se arrepintieron de ello y ahora depositaron su confianza en el Dios vivo y verdadero. Fe. Y ese estado de arrepentimiento y luego a fe es la conversión. Y probablemente usted haya leído esta porción anteriormente y podemos decir, sí, ok, los hermanos de la idolatría a Dios vivo y verdadero, ok, lo damos como algo fácil en ese tiempo. Pero no era así. Para que usted tenga una idea, hermano, yo saqué un extracto de un teólogo hablando acerca de qué era lo que implicaba ese cambio y decía: ahora bien, el hecho de haber abandonado sus ídolos constituía un cambio de significado trascendental para ellos. No es fácil para uno rechazar y expulsar a dioses que se han adorado desde la infancia y que para sus antepasados de venerable antigüedad le han sido tan reales que sus nombres y peculiaridades individuales han llegado a formar parte del vocabulario familiar. Todo esto significaba nada menos que una revolución religiosa. Razón tenían los enemigos cuando dijeron de los misioneros que eran hombres que habían trastornado el mundo entero. El culto a los ídolos afectaba la vida en todas sus facetas. Y es fácil de imaginar que especialmente ahí, para los tesalonicenses, tales deidades adquirían una realidad especial. En otras palabras, el hecho que ellos hayan dejado de adorar a los ídolos, dejar de establecer la idolatría, ellos lo perdieron todo. Sus relaciones con sus familias, sus relaciones con sus amigos, sus trabajos, por causa de su fe. Y no solo lo perdieron, sino que también estaban siendo asediados, perseguidos por la verdad del Evangelio. Ahora yo me pregunto si de esa misma manera pasara aquí en San Salvador, ¿cuántos continuaríamos congregándonos? Que te dijeran que si no adoras a tal Dios, a un Dios falso, vas a perder tu trabajo. ¿Qué harías tú, hermano? En esta semana
Estaba hablando con los hermanos Portillo y ellos me comentaron de una situación que habían pasado allá. Allá en Ceuta me decían de que ellos ahorita dan clases de español, clases de postura, ¿verdad? Hermana Marisela. Y que han tenido la oportunidad de conocer jóvenes. Me dice, mire pastor, acá niños de 10, 11 años faltan el respeto continuamente a nosotros. Y allá es bien difícil el evangelio. Entonces me contaron el caso de una niña que ella iba creciendo, ¿ya? Era musulmana. Ella iba creciendo y en el evangelio iba poco a poco, iba ahí. Y la persona que estaba encargado de la niña, del cuidado de ella y de enseñarle, como vio que ella iba creciendo, le regaló una Biblia. Y la niña estaba muy emocionada de haber recibido su Biblia, que lo primero que hizo fue tomar una foto y subirla a Instagram. Y cuando la subió a Instagram, muchos conocidos de sus padres y familiares de ellos se comunicaron con sus padres para decirle que ella tenía una Biblia. Los padres, como resultado de ello, fueron a buscar a la niña a la casa, la metieron al cuarto, le dieron golpes, le quitaron la Biblia y le quitaron el celular. Y le dijo que en la casa de ellos la Biblia no entraba. La niña pasó un tiempo para que regresara a recibir sus clases de Biblia, pero esa es la realidad que muchas veces las personas se enfrentan. ¿Usted traería su Biblia si sabría que si usted entra por ahí lo van a esperar 3 personas y lo van a pegar con todo? ¿Usted profesaría esta fe, creer en el evangelio, si donde usted está va a correr el riesgo y lo pueden hasta matar por la verdad que usted cree? Ese era el contexto en el cual estaba la iglesia de los tesalonicenses. Por eso era un ejemplo. Por eso es que ellos decían, te convertiste de los ídolos a Dios para adorar y servir al Dios verdadero. Esa conversión genuina es lo que debemos de imitar. Es fácil seguir a Dios, hermanos, cuando no amenaza tu condición de vida, cuando no implica sacrificar el trabajo, incluso sacrificar tu propia vida. Eso es bien fácil, seguir el evangelio de esa manera. Pero no era el caso de la iglesia de los tesalonicenses. Ellos tenían su fe puesta en Jesucristo y sus vidas eran un ejemplo de lealtad hacia Dios. Ahora bien, mira el versículo 10 y con esto vamos a ir aterrizando. Y dice el versículo 10, desde el versículo 9 dice, convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si hay algo digno de imitar, esto también, que viven a la luz de la venida de Jesucristo. Y esta es una cualidad, una característica que hoy en día en las iglesias se ha perdido. Y que debemos de aprender nuevamente a vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esperar significa aguardar a alguien con paciencia y confianza. El hecho de esperar que Cristo viene y viene pronto debe de provocar en mi corazón santificación. Vivir de acuerdo a los estándares bíblicos. Y esta doctrina se ha dejado a un lado en la iglesia en la actualidad. Sabemos de que Cristo viene, sin embargo, no lo tomamos con la seriedad debida. Y es algo muy característico de las iglesias en el Nuevo Testamento. Solo le voy a mencionar algunos ejemplos. Romanos capítulo 13, versículo 11, decía Pablo, y esto
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare el Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, el Señor viene y viene pronto. No perdamos el tiempo en aquellas cosas que no abonan a la eternidad. Y hay una relación directa entre la pasión por la venida de nuestro Señor Jesucristo y la clase de vida o el estilo de vida que nosotros vivimos. Hay una relación directa y para ello vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Hay una relación directa entre la pasión por su venida y la clase de vida que nosotros vivimos. Dice el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay una relación directa y usted lo puede ver en el versículo 11. Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquellas personas que viven apasionadamente esperando la venida de Jesucristo son personas que van a destinar tiempo, mucho tiempo, en su santidad, en su piedad, y van a vivir de acuerdo a los estándares, porque Cristo viene. Hermano, ¿qué haría usted si el día de mañana usted sabe, por razones misteriosas, providenciales, usted sabe que el día de mañana el Señor Jesucristo viene a las 7 de la mañana? ¿Qué haría usted? Probablemente usted hablaría con todas aquellas personas con las que he tenido una discusión, ¿verdad? Un pleito, y les pediría perdón. Probablemente atendería a más hermanos dentro de la iglesia. O aquellas disciplinas espirituales que hemos descuidado, ahora lo vamos a hacer de manera apasionada. Vamos a orar, vamos a leer las escrituras. Porque el Rey viene. Y ahora le pregunto, ¿por qué no lo hace? Ese es el punto acá. Si nosotros viviésemos de tal manera que Jesucristo viene pronto, no tendríamos oportunidad o pensamiento para vivir en el pecado, sino que mortificaríamos la carne y aprendiéramos a vivir conforme al Espíritu. Dedicaríamos más tiempo a las cosas eternas que a las cosas terrenales. Dejaríamos de preocuparnos por cosas que son superficiales y nos preocuparíamos por cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Y bajo esta verdad es que los tesalonicenses vivían. Para ellos anhelaban ver a Cristo, ellos sabían que Cristo venía y que cada día que pasaba era menos tiempo que el Señor iba a venir, o sea que ya iba a venir pronto, porque ellos sabían que cuando el Rey viene, todos vamos a rendir cuentas delante de Él, de lo que hicimos en esta vida por causa de su nombre.
Iglesia, gracia y verdad, empieza a vivir de acuerdo a esta gran verdad. Como dice Filipenses 2, 9 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite de poder aprender de las Escrituras, Señor. Reconocemos de que nosotros continuamente, Padre, no reflejamos la verdad que nosotros enseñamos. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender estos principios, ser como la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia imitable, por ser discípulos de Cristo, porque ellos recibieron la palabra del Señor con gozo en la tribulación, porque ellos proclamaban el mensaje del Evangelio, porque sus vidas reflejaban esa conversión. Que antes adoraban a los ídolos y ahora adoran al Dios vivo y verdadero. Señor, qué precioso es vivir de acuerdo a esa gran verdad, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa verdad tan preciosa como es el hecho de que tú vienes y vienes pronto, Señor, a poder anhelar más las cosas del Espíritu que de la carne, a poder vivir de acuerdo a una perspectiva eterna y no terrenal, Señor. Poder reflejar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa salvación. Por eso te cantamos y te adoramos en esta mañana, Padre. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Jesús.
hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Gracias te damos por este tiempo de comunión, de adoración hacia ti, Señor. Damos las gracias por la palabra recibida en esta mañana. Y ayúdanos, Padre, por poder ser ejemplos conforme a la verdad de que nosotros creemos que es el Evangelio. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga.